El semáforo en rojo parecía burlarse de Valentina mientras contaba los últimos billetes arrugados en su bolsillo. Sus ojos marrones reflejaban la desesperación de alguien que necesitaba cada peso para sobrevivir otro día más en esta ciudad implacable. Maldita sea, ¿por qué no cambia este semáforo?, murmuró entre dientes, ajustando su bolsa de trabajo desgastada. Necesito conseguir ese dinero hoy o... El rugido de un motor deportivo interrumpió sus pensamientos. Un Lamborghini negro brillante se acercaba a toda velocidad por la avenida, su conductor hablando animadamente por teléfono, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Sí, mamá, ya voy para allá, gritaba Alejandro al teléfono, sin prestar atención al semáforo que acababa de cambiar. No, no voy a casarme con Isabela solo porque tú y su madre. Crash, el mundo se detuvo por un segundo. El sonido del metal contra metal resonó por toda la calle. Valentina yacía en el suelo, rodeada de papeles y pertenencias esparcidas, mientras el humo salía del capó del Lamborghini. Dios mío, señorita, ¿se encuentra bien? Alejandro saltó de su auto, el pánico evidente en su voz. Sus ojos azules estaban llenos de preocupación mientras se acercaba corriendo. Valentina se incorporó lentamente, sintiendo el dolor punzante en su brazo izquierdo. Sus mejillas ardían de humillación al darse cuenta de que toda la gente en la calle los estaba mirando. Bien, bien, exploró, sus ojos brillando de indignación. Por supuesto que no estoy bien. Ustedes los ricos siempre piensan que las calles son de su propiedad. Alejandro se arrodilló a su lado, genuinamente preocupado. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Había algo en los ojos de esta mujer que lo desarmaba completamente. Señorita, por favor, perdóneme. Fue un accidente, se lo juro. Déjeme llevarla al hospital, yo me haré cargo de todos los gastos. Un accidente. Valentina se puso de pie con dificultad, negándose a aceptar su ayuda. Pues su accidente me va a costar el trabajo que tanto necesito. Alejandro observó su uniforme de mesera, manchado ahora de grasa del auto, y sintió una punzada de culpa que nunca antes había experimentado. Esta mujer trabajaba duro para ganarse la vida, algo que él nunca había tenido que hacer. Mire, señorita, comenzó, pero ella lo interrumpió. Valentina, mi nombre es Valentina Morales por si necesita saberlo para su seguro. Valentina, repitió él, y su nombre sonaba diferente en sus labios. Yo soy Alejandro Mendoza, y le prometo que voy a compensarla por todo esto. Sacó su billetera, pero Valentina retrocedió como si fuera una serpiente. ¿Qué cree que soy? ¿Una limosnera? No, no, por favor, no me malentienda. Alejandro se pasó una mano por el cabello nerviosamente. Le ofrezco $10 pesos. ¿Qué? Los ojos de Valentina se abrieron como platos. Pero no es lo que piensa, se apresuró a explicar, una idea loca formándose en su mente. Los $10 son, para que se haga pasar por mi novia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina lo miró como si hubiera perdido la cabeza completamente. ¿Está usted loco? ¿Por qué un ricachón como usted necesitaría una novia falsa? No puede conseguir una de esas niñas bien de su clase social. Alejandro suspiró profundamente. Es complicado. Mi madre quiere obligarme a casarme con alguien que no amo, y necesito que piense que ya tengo novia. ¿Y por qué yo?, preguntó Valentina, todavía desconfiada pero intrigada a pesar de sí misma. Porque, Alejandro la miró directamente a los ojos, porque necesito a alguien real. Alguien que no esté interesada en mi dinero o mi apellido. Valentina consideró la propuesta. $10 pesos era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Podría pagar la renta, comprar medicinas para su abuela, y tal vez hasta ahorrar algo. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Solo, ser usted misma. Pero en mi casa, frente a mi familia. Después de un largo momento, Valentina extendió su mano. Trato hecho, pero con condiciones. Las que quiera. Primero, yo elijo mi propia ropa. Segundo, esto es solo actuación, nada personal. Y tercero, cuando esto termine, cada uno sigue su camino. Alejandro tomó su mano, sintiendo una extraña corriente eléctrica al tocarla. Perfecto. Pero primero, déjeme llevarla a que se compre ropa nueva para el papel. Capítulo 2. La transformación. 2 horas después, Valentina se encontraba en los almacenes más lujosos de la ciudad, rodeada de vendedoras que la trataban como si fuera de la realeza.
Nunca había imaginado que existieran tiendas tan elegantes. Todo esto cuesta más de lo que gano en un año, murmuró, tocando un vestido de seda. No se preocupe por el precio, dijo Alejandro, observando cómo sus ojos se iluminaban al ver los hermosos vestidos. Tome lo que le guste. Pero Valentina tenía otros planes. En lugar de elegir los vestidos más caros, seleccionó piezas elegantes pero discretas, combinando su gusto natural con lo que sabía que funcionaría para el papel que tenía que interpretar. Alejandro la observaba desde lejos, impresionado por su buen gusto y su negativa a aprovechar la situación. La mayoría de las mujeres que conocía habrían vaciado la tienda. Cuando Valentina salió del probador, Alejandro se quedó sin palabras. El vestido azul marino que había elegido realzaba sus curvas naturales sin ser vulgar, y había logrado domar su rebelde cabello castaño en un elegante moño bajo. ¿Estoy bien?, preguntó ella, sintiéndose extraña en ropa tan cara. Está perfecta, respondió él honestamente. Durante el viaje a su casa, Alejandro le explicó la situación familiar. Mi madre, Esperanza Mendoza, digamos que está acostumbrada a controlar mi vida. Ha estado planeando mi matrimonio con Isabela Romero desde que éramos niños. ¿Y usted no la ama? Creí que sí, pero ahora me doy cuenta de que solo era costumbre, conveniencia. Isabela y yo terminamos hace 6 meses, pero ni ella ni mi madre aceptan que es definitivo. Valentina asintió, entendiendo más de lo que él imaginaba sobre familias controladoras y expectativas. ¿Y qué pasará cuando descubran que esto es falso? Alejandro la miró de reojo. Esperemos que para entonces ya hayan aceptado que tengo derecho a elegir mi propia vida. Capítulo 3. Entrando en el mundo de los ricos, la mansión Mendoza era aún más impresionante de lo que Valentina había imaginado. Jardines perfectamente cuidados, una fuente central, y más ventanas de las que podía contar. Se sintió como Cenicienta llegando al palacio, pero sin el hada madrina. María, llamó Alejandro a una mujer mayor que salió a recibirlos. Te presento a Valentina, mi novia. Está mi madre en casa. María, el ama de llaves, observó a Valentina con curiosidad pero sin juicio. Había trabajado para los Mendoza durante 20 años y había visto muchas novias ir y venir. La señora Esperanza está en el jardín con la señorita Isabela, joven Alejandro. Valentina sintió que su estómago se contraía. Isabela está aquí. Al parecer sí, murmuró Alejandro. Bueno, no hay mejor momento que el presente para hacer esto oficial. Caminaron hacia el jardín trasero, donde 2 mujeres elegantemente vestidas tomaban té bajo una pérgola cubierta de flores. Esperanza Mendoza era una mujer de 50 años, con cabello rubio perfectamente peinado y una expresión que sugería que pocas cosas en la vida la complacían. Isabela Romero era todo lo que Valentina había esperado, rubia, delgada, con ropa de diseñador y una expresión de superioridad que parecía haberse pegado permanentemente a su rostro. Alejandro, querido, dijo Esperanza levantándose, Isabela acaba de llegar de París. ¿No es una sorpresa maravillosa? Hola, Ale, ronroneó Isabela, acercándose para besarlo en la mejilla. He estado pensando mucho en nosotros durante mi viaje. Creo que deberíamos hablar sobre darnos otra oportunidad. No va a ser necesario, dijo Alejandro firmemente, tomando la mano de Valentina. Les presento a Valentina, mi novia. El silencio que siguió fue tan tenso que Valentina podría haberlo cortado con un cuchillo. Esperanza miró a Valentina de arriba a abajo, evaluando cada detalle de su apariencia. ¿Tú, novia?, preguntó Esperanza lentamente. Sí, mamá, Valentina y yo llevamos varios meses saliendo. Isabela soltó una risa forzada. Alejandro, esto tiene que ser una broma. ¿De dónde sacaste a esta chica? Cuidado con tu tono, Isabela, advirtió Alejandro, pero Valentina no necesitaba que la defendieran. Se irguió y miró directamente a Isabela. Mucho gusto, Isabela. Alejandro me ha contado mucho sobre usted. La forma en que Valentina dijo, usted, en lugar de, ti, fue una sutil pero clara indicación de que conocía su lugar, pero también que no se iba a dejar intimidar. Qué encantador, dijo Isabela con sarcasmo. ¿Y a qué se dedica, Valentina? Trabajo en el sector servicios, respondió Valentina diplomáticamente. ¿En serio? Esperanza alzó una ceja. ¿Qué tipo de servicios? Antes de que Valentina pudiera responder, Alejandro intervino. Mamá, creo que deberíamos cenar todos juntos esta noche.
Así pueden conocerse mejor. Excelente idea, dijo Esperanza, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Valentina, querida, ¿por qué no te instalas en una de las habitaciones de huéspedes? En realidad, dijo Alejandro, sorprendiendo a todos incluyendo a Valentina, Valentina se quedará en mi ala de la casa. El escándalo en el rostro de su madre fue inmediato. Alejandro, ¿qué dirá la gente? Que soy un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones, replicó él, más tarde, mientras María ayudaba a Valentina a instalarse en una habitación adyacente a la de Alejandro, la mujer mayor le ofreció algunos consejos. Mija, llevo muchos años en esta casa. He visto muchas mujeres intentar conquistar al joven Alejandro, pero nunca lo había visto mirar a alguien como te mira a ti. ¿Qué quiere decir? Como si acabara de descubrir algo que no sabía que estaba buscando. Esa noche, durante la cena, la tensión era tan espesa que se podía cortar. Esperanza bombardeó a Valentina con preguntas aparentemente inocentes pero diseñadas para exponerla como inadecuada. Entonces, Valentina, estudiaste en universidad. Tuve que trabajar desde muy joven para ayudar a mi familia. ¡Qué noble! ¿Y tus padres a qué se dedican? Mi padre falleció cuando yo era pequeña. Mi madre limpia casas. Cada respuesta de Valentina era honesta y directa, lo que parecía frustrar a Esperanza, que esperaba que mintiera o se sintiera avergonzada. Isabela, por su parte, se dedicó a monopolizar la conversación con historias de su viaje a Europa, claramente tratando de recordarle a Alejandro el mundo al que pertenecía. ¿Recuerdas, Ale, cuando fuimos juntos a ese pequeño café en París? El dueño aún pregunta por ti. Alejandro respondía con cortesía pero sin el entusiasmo que Isabela esperaba. Sus ojos constantemente buscaban los de Valentina, verificando que estuviera bien. Después de la cena, mientras caminaban por el jardín, Alejandro se disculpó con Valentina. Lamento todo esto. Sé que no fue fácil. No es tan terrible, mintió ella. Tu madre solo está protegiendo lo que considera mejor para ti. ¿Y qué piensas tú que es mejor para mí? Preguntó él, deteniéndose cerca de la fuente. La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Bajo la luz de la luna, Alejandro se veía diferente, más vulnerable. Creo que solo tú puedes decidir eso, respondió cuidadosamente. ¿Y si te dijera que estar aquí contigo se siente más real que cualquier cosa que haya experimentado antes? El corazón de Valentina se aceleró, pero se recordó a sí misma que esto era solo actuación. Alejandro, recuerda que esto es temporal. Un acuerdo de negocios. Él se acercó más, tanto que ella pudo ver las motas doradas en sus ojos azules. ¿Y si ya no quiero que sea solo negocios? Antes de que Valentina pudiera responder, la voz de Isabela los interrumpió desde la terraza. Alejandro, tu madre quiere hablar contigo. El momento se rompió, pero algo había cambiado entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar todavía. Capítulo 4. Los planes siniestros. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en su oficina, Esperanza e Isabela se reunieron en el estudio privado de la casa. Esta situación es completamente inaceptable, declaró Esperanza, sirviendo café en tazas de porcelana fina. No puedo permitir que esa muchacha arruine el futuro de mi hijo. Estoy completamente de acuerdo, dijo Isabela, aunque por razones más personales que maternales. Alejandro obviamente está pasando por una fase rebelde. Necesita que le abramos los ojos sobre quién es realmente esa Valentina. ¿Qué propones? Isabela sonrió con malicia. Investigación, mi querida Esperanza. Todo el mundo tiene secretos. Solo necesitamos encontrar los suyos y exponerlos en el momento adecuado. Esperanza asintió lentamente. Y mientras tanto, podemos hacer su vida aquí lo más incómoda posible. Si se siente fuera de lugar, eventualmente se marchará por sí sola. Perfecto. Pero tenemos que ser sutiles. Si Alejandro sospecha lo que estamos haciendo, solo hará que se acerque más a ella. Mientras tanto, Valentina estaba explorando la casa, sintiéndose como una intrusa en cada habitación. Cada pintura en las paredes probablemente costaba más que todo lo que su familia había poseído jamás. María la encontró en la biblioteca, hojeando un libro de arte. Le gusta leer, señorita. Cuando puedo encontrar tiempo, admitió Valentina. Siempre soñé con estudiar literatura, pero la vida tenía otros planes, terminó María comprensivamente. Sabe, el joven Alejandro también ama los libros. Cuando era niño, pasaba horas aquí leyendo. ¿Cómo era el de niño?
María sonrió con cariño. Solitario. Su padre murió cuando él tenía 12 años, y la señora Esperanza se volvió muy protectora. Tal vez demasiado. Alejandro nunca tuvo muchos amigos reales. Siempre se preguntaba si la gente lo quería a él o a su dinero. Esa revelación hizo que Valentina viera a Alejandro bajo una nueva luz. Tal vez tenían más en común de lo que había pensado inicialmente. Esa tarde, Alejandro regresó con una sorpresa. ¿Te gustaría que fuéramos a almorzar fuera? Hay un lugar que me gustaría mostrarte. ¿No prefiere quedarse aquí con Isabela?, preguntó Valentina, notando cómo la rubia había estado siguiendo a Alejandro por toda la casa. Definitivamente no. El restaurante al que la llevó no era lo que Valentina esperaba. En lugar de un lugar pretencioso, era un pequeño restaurante familiar en el centro de la ciudad, con manteles a cuadros y el aroma de comida casera. ¿Por qué aquí?, preguntó ella mientras se sentaban. Porque aquí puedo ser solo Alejandro, no el heredero Mendoza. El dueño, don Roberto, me conoce desde que era niño. A veces venía aquí para escapar de las clases de etiqueta de mi madre. Don Roberto se acercó a saludarlos, abrazando a Alejandro como a un hijo. Alejandro, ¿y quién es esta hermosa señorita? Don Roberto, le presento a Valentina. Es muy especial para mí. La forma en que lo dijo, sin pretensiones ni actuación, hizo que Valentina se sintiera extrañamente cálida por dentro. Durante el almuerzo, conversaron como nunca lo habían hecho. Alejandro le contó sobre sus sueños frustrados de estudiar arquitectura en lugar de administración de empresas, y Valentina compartió sus memorias de crecer con su abuela, quien la había criado con historias y sabiduría popular. ¿Sabes?, dijo Alejandro mientras compartían el postre, nunca había podido hablar así con nadie. Ni siquiera con Isabela. Alejandro hizo una mueca. Isabela y yo hablábamos sobre fiestas, viajes, gente que conocíamos. Nunca sobre cosas reales. Cosas reales como qué, como el hecho de que a veces me siento como un prisionero en mi propia vida. Como que todos mis días están programados por otras personas y yo solo sigo el guión. Valentina lo miró con nueva comprensión. Tal vez es hora de que escriba su propio guión. Cuando regresaron a la casa, Isabela los estaba esperando en el vestíbulo, claramente molesta. ¿Dónde estuvieron? Los he estado buscando toda la tarde. Salimos a almorzar, respondió Alejandro simplemente. Sin invitarme. ¿Qué? Desconsiderado. Isabela, dijo Alejandro con paciencia forzada, creo que es hora de que tengas claro que nuestra relación terminó. Definitivamente. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas calculadas. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que hemos compartido? Pero antes de que Alejandro pudiera responder, Esperanza apareció con expresión triunfante. Alejandro, querido, tengo noticias interesantes sobre tu novia. Capítulo 5. Secretos revelados. Esperanza sostenía una carpeta manila como si contuviera tesoros. Su sonrisa era tan afilada como un cuchillo. Resulta que nuestra querida Valentina no ha sido completamente honesta con nosotros. Valentina sintió que su estómago se contraía, pero mantuvo la compostura. No sé de qué habla, señora. No, entonces tal vez puedas explicarnos por qué tienes antecedentes penales por robo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a Valentina con confusión. Eso no es lo que piensas, balbuceó Valentina. Ah, entonces admites que es cierto. Isabela prácticamente ronroneó de satisfacción. Déjala explicar, dijo Alejandro firmemente, aunque Valentina podía ver la duda en sus ojos. Valentina respiró profundamente. Este era el momento que había estado temiendo. Sí, fui arrestada por robo hace 3 años. Pero fue porque robé medicinas de una farmacia para mi abuela que se estaba muriendo y no podíamos pagar su tratamiento. Un criminal es un criminal, declaró Esperanza. ¿Cómo sabemos que no planeas robarnos a nosotros? Porque no soy una ladrona. Explotó Valentina. Era una nieta desesperada tratando de salvar a la única familia que tenía. ¿Y la salvaste?, preguntó Alejandro en voz baja. Valentina lo miró con ojos llenos de dolor. No, murió 2 días después de que me liberaron. Las medicinas llegaron demasiado tarde. La honestidad cruda en su voz hizo que Alejandro se sintiera como si le hubieran golpeado en el estómago. No era la respuesta de alguien mintiendo, sino de alguien reviviendo su peor pesadilla. Valentina, no, ella sacudió la cabeza. No necesito su lástima.
Hice lo que tenía que hacer, y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Qué noble, dijo Isabela sarcásticamente. Pero realmente queremos una criminal en la familia. Isabela, cállate, ordenó Alejandro, sorprendiendo a todos. Disculpa, dije que te calles. No tienes derecho a juzgar a nadie. Se volvió hacia Valentina, que había comenzado a recoger sus cosas. ¿A dónde vas? Me voy, Alejandro. Esta farsa ha llegado demasiado lejos. No, no te vas a ir. ¿Por qué querrías que me quede? Ahora sabes la verdad sobre mí. Alejandro se acercó a ella, ignorando las miradas horrorizadas de su madre e Isabela. ¿Quieres saber lo que sé? Sé que eres la persona más valiente que he conocido. Sé que harías cualquier cosa por proteger a alguien que amas. Y sé que en las últimas semanas me has mostrado lo que significa ser real. Alejandro, suplicó Esperanza, piensa en lo que estás diciendo. He estado pensando, mamá. Por primera vez en mi vida, he estado realmente pensando. Se volvió hacia Isabela. Y lo que pienso es que es hora de que te vayas. ¿Qué? Isabela palideció. Has estado viviendo aquí esperando que cambie de opinión, pero no va a pasar. Lo nuestro terminó, Isabela. Encuentra tu propia vida. No puedes hablar en serio. Somos perfectos el uno para el otro. No, no lo somos. Nunca lo fuimos. Solo éramos convenientes el uno para el otro. Isabela miró entre Alejandro y Valentina, dándose cuenta finalmente de que había perdido. Esto es un error terrible, Alejandro. Cuando te dé cuenta, será demasiado tarde. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. Después de que Isabela se marchara dramáticamente, Esperanza se volvió hacia su hijo. Alejandro, esta muchacha te ha embrujado. No puedes pensar claramente. Al contrario, mamá, por primera vez en mi vida puedo pensar claramente. Esperanza miró a Valentina con odio puro. No voy a permitir que destruyas a mi hijo. Señora, dijo Valentina calmadamente, yo nunca quise destruir a nadie. Solo quería ayudar, pues tu ayuda no es bienvenida aquí. Mamá, basta, intervino Alejandro. Valentina se queda. Si no te gusta, puede ser tú quien se vaya. Esperanza se quedó boquiabierta ante la ultimátum de su hijo, pero se dio cuenta de que no estaba bromeando. Está bien, dijo finalmente. Pero no esperes mi bendición. Esa noche, Alejandro y Valentina caminaron por el jardín bajo las estrellas. Lamento que tuvieras que pasar por eso, dijo él. Sabías que eventualmente saldrían a la luz mis secretos. Hay otros secretos que deba conocer. Valentina lo miró directamente. Solo uno. ¿Cuál? Que esto ya no se siente como actuación para mí. Alejandro se detuvo en seco. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, Alejandro. Y eso no estaba en nuestro acuerdo. Él la tomó de las manos. ¿Sabes cuál es mi secreto? Ella negó con la cabeza. Que me enamoré de ti desde el momento en que te vi levantarte después del accidente, con la barbilla en alto y fuego en los ojos. Se acercaron lentamente, y cuando sus labios finalmente se encontraron, ambos supieron que habían cruzado una línea de la que no había regreso. Capítulo 6. La batalla final. Durante las siguientes semanas, Alejandro y Valentina trataron de construir una relación real mientras navegaban por las constantes interferencias de Esperanza. La mujer mayor había decidido hacer la vida de Valentina lo más difícil posible. Pequeños sabotajes comenzaron a ocurrir, la ropa de Valentina desaparecía del lavado, sus comidas llegaban frías o saladas, y constantemente encontraba errores en los planes que Alejandro había hecho para ellos. Tu madre realmente me odia, le dijo Valentina a Alejandro una mañana después de descubrir que su vestido favorito había sido, accidentalmente, teñido de rosa. Lo sé, y lo siento. Pero no va a ganar. Alejandro, tal vez deberíamos reconsiderar esto. No quiero causar problemas entre tú y tu familia. La única persona causando problemas es mi madre, y ya es hora de que pare. Esa tarde, Alejandro confrontó a Esperanza en su oficina privada. Mamá, necesitamos hablar. Si es sobre esa muchacha, no hay nada que discutir. Su nombre es Valentina, y se va a convertir en parte de esta familia, te guste o no. Esperanza dejó caer su pluma. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que voy a pedirle que se case conmigo. Alejandro, no, no puedes estar hablando en serio. Es una criminal, viene de la nada, no tiene educación. Tiene más educación real que cualquier persona que conozco. Me ha enseñado más sobre la vida, el amor y el coraje en unas semanas que lo que aprendí en mis primeros 30 años. Pero el escándalo,
¿Qué dirá la sociedad? No me importa lo que diga la sociedad. Me importa ser feliz, algo que no había sido hasta que la conocí. Esperanza se levantó dramáticamente. Si te casas con esa mujer, te desheredaré. Alejandro la miró calmadamente. Entonces supongo que tendré que aprender a vivir sin el dinero de la familia. No puedes hablar en serio. Todo lo que tienes, todo lo que eres, viene de este apellido. No, mamá, todo lo que soy viene de mis decisiones y elijo a Valentina. Mientras tanto, Valentina había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Sabía que mientras Esperanza la viera como una amenaza, nunca habría paz. Necesitaba una conversación honesta, mujer a mujer. Encontró a Esperanza en el jardín, cuidando sus rosales prístinos. Señora Mendoza, ¿podemos hablar? Esperanza ni siquiera levantó la vista. No tenemos nada de qué hablar. Creo que sí. Sé que me odia, y entiendo por qué. Eso captó la atención de Esperanza. En serio, soy todo lo que usted nunca quiso para su hijo. Vengo de un mundo diferente, no tengo dinero, educación formal o conexiones sociales. Desde su perspectiva, soy una desconocida que apareció de la nada y le robó a su hijo. Esperanza se enderezó, claramente sorprendida por la directa honestidad de Valentina. Al menos reconoces la realidad. Pero lo que usted no entiende es que yo amo a Alejandro exactamente como es, no por lo que tiene. No quiero su dinero, su estatus o su apellido. Solo lo quiero a él. Palabras baratas. Cualquiera puede decir eso. ¿Sabe qué? Tiene razón. Valentina se quitó el costoso reloj que Alejandro le había comprado y lo puso en la mesa del jardín. Si mi amor por su hijo depende de las cosas que él puede comprarme, entonces no vale nada. Esperanza miró el reloj confundida por el gesto. ¿Qué estás haciendo? Le estoy demostrando que nunca se trató del dinero. Alejandro me ofreció $10 para hacerme pasar por su novia, ¿sabe eso? ¿Qué? La sorpresa en la voz de Esperanza era genuina. Fue después del accidente. Él necesitaba una novia falsa para evitar casarse con Isabela. Yo necesitaba el dinero. Parecía perfecto. Entonces, esto comenzó como una mentira. Sí, pero se convirtió en la verdad más real de mi vida. Esperanza se sentó lentamente en una silla del jardín procesando esta información. ¿Por qué me estás contando esto? Porque quiero que entienda que su hijo es un hombre extraordinario. En un mundo donde podría tener cualquier cosa que quisiera, eligió algo real. Me eligió a mí, no porque fuera fácil o conveniente, sino porque sintió algo genuino. Pero no durarás, dijo Esperanza débilmente. Cuando la novedad pase, cuando veas lo que realmente significa ser parte de nuestro mundo. Tal vez tenga razón, tal vez no sea lo suficientemente fuerte para su mundo. Pero no voy a huir porque usted me lo pida. Si esto va a terminar, será porque Alejandro y yo decidamos que no podemos hacerlo funcionar. Por primera vez, Esperanza realmente miró a Valentina, viendo no a una amenaza, sino a una mujer que genuinamente amaba a su hijo. ¿Y si yo dejara de interferir? Entonces tal vez tendríamos una oportunidad real de conocernos. Tal vez descubriría que no soy el monstruo que ha imaginado. Esperanza consideró esto por un largo momento. Sabes, Alejandro nunca se había defendido así antes. Siempre fue muy complaciente, hacía lo que yo quería para mantener la paz. Porque nunca había tenido una razón lo suficientemente importante para luchar. Y tú eres esa razón. Eso tendrá que decidirlo él. Esa noche, durante la cena, la atmósfera era diferente. Esperanza no hizo comentarios sarcásticos ni preguntas invasivas. En su lugar, parecía estar observando genuinamente la interacción entre Alejandro y Valentina, los vio compartir bromas privadas, la forma en que Alejandro automáticamente le servía agua a Valentina antes de que ella se la pidiera, como los ojos de Valentina se suavizaban cuando lo miraba. Por primera vez, Esperanza comenzó a ver lo que su hijo había encontrado. Después de la cena, Alejandro llevó a Valentina a su lugar favorito en la casa, una pequeña biblioteca en el segundo piso con ventanas que daban al jardín. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó él. Viernes. Él se rió. Hace exactamente 2 meses que nos conocimos. En serio, se siente como si hubiera sido ayer y como si fuera para toda la vida al mismo tiempo. Valentina, dijo él, tomando sus manos, estos 2 meses han sido los mejores de mi vida. Para mí también, y quiero que el resto de mi vida sea igual. Alejandro se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo.
Alejandro, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el momento en que me di cuenta de que te amaba. Valentina Morales, te casarías conmigo. El anillo era hermoso pero no ostentoso, un solitario clásico que capturaba la luz de manera perfecta. Pero tu madre. Ya hablé con ella, y aunque no lo hubiera hecho, mi respuesta sería la misma. Te amo, Valentina, no como una conveniencia o una rebelión contra mi familia, sino como la mujer que quiero a mi lado por el resto de mi vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina. ¿Estás seguro? Porque una vez que diga sí, no habrá vuelta atrás. Voy a amarte tan completamente que nunca podrás conformarte con menos. Eso espero, sonrió él. Entonces sí, me casaré contigo. Cuando se besaron, ninguno de los dos notó a Esperanza observando desde la puerta, con lágrimas en sus propios ojos. Capítulo 7. Nuevos comienzos. La noticia del compromiso se extendió rápidamente. Algunos amigos de la familia estaban escandalizados, otros curiosos, pero Alejandro y Valentina habían decidido que no les importaba la opinión de nadie más. La verdadera sorpresa vino cuando Esperanza anunció que quería organizar una fiesta de compromiso. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Alejandro, sospechoso. Completamente. Si mi hijo va a casarse, entonces vamos a hacerlo bien. Valentina estaba nerviosa por conocer a la sociedad de élite de la ciudad, pero Alejandro le aseguró que estaría bien. Solo sé tú misma, es lo que me enamoró de ti. La noche de la fiesta, Valentina bajó las escaleras con un vestido azul marino que realzaba su figura natural. Había aprendido a moverse con gracia en tacones altos, pero conservaba esa honestidad directa que la hacía especial. Estás perfecta, murmuró Alejandro mientras le ofrecía su brazo. La fiesta estaba llena de la élite social de la ciudad. Valentina podía sentir las miradas evaluativas, los susurros detrás de abanicos y copas de champán. Pero cada vez que se sentía abrumada, Alejandro aparecía a su lado con una sonrisa tranquilizadora. ¿Nerviosa?, le preguntó durante una pausa en las presentaciones. Aterrada, admitió ella. ¿Y si digo algo equivocado? Entonces dirás algo equivocado. No es el fin del mundo. Mientras conversaban, Isabela apareció súbitamente, claramente habiendo bebido más champán del recomendable. Bueno. La Cenicienta y su príncipe. Isabela, advirtió Alejandro, no empieces. ¿Empezar qué? Solo quiero felicitar a la feliz pareja. Su sonrisa era venenosa. Dime, Valentina, ¿ya le contaste a Alejandro sobre tu hermano? Valentina se puso pálida. ¿Qué hermano? Oh, no sabías. Nuestra querida Valentina tiene un hermano en prisión. ¿Por qué será? El salón se quedó en silencio. Todas las conversaciones se detuvieron mientras la gente se acercaba para escuchar el drama. Es suficiente, Isabela, dijo Esperanza, sorprendiendo a todos al defender a Valentina. Pero señora Mendoza, ¿no cree que Alejandro debería saber con qué clase de familia se está metiendo? Valentina se irguió, encontrando su voz. Tienes razón, Isabela. Alejandro debería saber toda la verdad. Se volvió hacia él, ignorando las caras expectantes alrededor. Sí, tengo un hermano en prisión. Miguel está cumpliendo condena por robo armado. Se involucró con malas compañías cuando era joven y tomó decisiones terribles. El silencio era ensordecedor. ¿Y sabes qué más debería saber Alejandro?, continuó Valentina, su voz haciéndose más fuerte. Que visito a mi hermano cada mes. Que le llevo libros para que pueda estudiar. Que creo en la redención y en segundas oportunidades. Y que si eso lo convierte en menos hombre por estar conmigo, entonces tal vez Isabela tiene razón y no merezco estar aquí. Alejandro la miró por un largo momento, y luego sonrió. ¿Sabes lo que me dice eso sobre ti, Valentina? Que vengo de una familia problemática. No, me dice que eres leal, que tienes esperanza, y que no abandonas a la gente que amas incluso cuando cometen errores. Se volvió hacia la multitud silenciosa. Ladies y gentlemen, tengo el honor de presentarles a mi futura esposa, Valentina Morales. Una mujer que ha trabajado por cada cosa que tiene, que ha enfrentado adversidades que la mayoría de nosotros no podemos ni imaginar, y que me ha enseñado lo que realmente significa el coraje. Levantó su copa. Por Valentina, quien me ha mostrado que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su apellido, sino por el contenido de su corazón. Uno por uno, los invitados levantaron sus copas. No todos estaban convencidos, pero todos reconocieron el amor genuino entre la pareja.
Isabela, derrotada finalmente, se marchó sin decir una palabra más. Más tarde esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban, Esperanza se acercó a Valentina. Manejaste eso muy bien, querida. ¿En serio lo piensa? ¿En serio? Quiero disculparme, no por proteger a mi hijo, sino por no ver inmediatamente lo que él vio en ti. ¿Y qué es eso? Fuerza, honestidad, y un corazón que es lo suficientemente grande para amar a mi hijo exactamente como él necesita ser amado. Capítulo 8. 6 meses después, la mañana de la boda, Valentina se despertó en su antigua casa, donde había pasado su última noche como soltera. Su madre, quien había venido desde su pueblo natal, estaba nerviosa, emocionada. No puedo creer que mi hija se vaya a casar en esa iglesia tan elegante, decía mientras ayudaba a Valentina con su vestido. El vestido era otra sorpresa de Esperanza, no ostentoso sino elegante con encaje delicado que había pertenecido a la abuela de Alejandro. Quería que tuvieras algo con historia familiar, le había explicado Esperanza cuando se lo dio. María había venido temprano para ayudar con el maquillaje y el cabello. Ay, niña, estás más hermosa que nunca. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto, María? Mija, he visto muchas bodas en esta familia. Nunca había visto a un novio tan enamorado como está el joven Alejandro. Y nunca había visto a una novia que lo amara por quien es en lugar de por lo que tiene. En la iglesia, Alejandro esperaba nerviosamente en el altar. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata por 10ª vez. Tranquilo, hermano, le dijo su mejor amigo y padrino, Roberto. Se supone que este es el día más feliz de tu vida. Es que, ¿y si cambia de opinión? ¿Y si decide que esto es demasiado complicado? ¿Viste cómo te miró anoche durante el ensayo? Esa mujer te ama locamente. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Valentina apareció del brazo de su tío, quien había hecho el papel de padre, Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Ella caminaba con gracia y confianza, sonriendo no para las cámaras sino directamente hacia él. En ese momento, todo el drama, todas las peleas, todos los obstáculos valían la pena. La ceremonia fue hermosa pero simple. Cuando llegó el momento de los votos, ambos habían decidido escribir los suyos propios. Alejandro fue primero. Valentina, antes de conocerte, mi vida estaba programada por otros. Seguía un guión escrito por las expectativas de la sociedad, mi familia y mis propios miedos. Pero tú me enseñaste a escribir mi propia historia. Me enseñaste que el amor real no es cómodo o conveniente, sino valiente y transformador. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo defenderte, apoyarte y crecer contigo. Y prometo nunca olvidar que el mejor día de mi vida fue cuando te conocí. Valentina tomó respiración profunda antes de hablar. Alejandro, cuando era niña, soñaba con cuentos de hadas, pero la vida me enseñó que los finales felices eran solo fantasías. Entonces llegaste tú y me demostraste que los milagros sí existen, solo que vienen disfrazados de personas reales con corazones extraordinarios. Me enseñaste que merezco ser amada no a pesar de mis cicatrices, sino incluyendo mis cicatrices. Prometo amarte con la misma intensidad con la que tú me has amado. Prometo ser tu compañera en aventuras y tu refugio en tormentas. Y prometo nunca dejar que olvides lo extraordinario que eres. No había un ojo seco en la iglesia cuando terminaron. Puede besar a la novia, anunció el sacerdote. Cuando se besaron, fue con la promesa de toda una vida por delante. Capítulo 9. 3 años después, construyendo una vida. La casa que Alejandro y Valentina construyeron juntos era diferente a la mansión Mendoza. Más pequeña pero llena de calor, con fotos familiares en las paredes, libros por todas partes, y un jardín donde Valentina cultivaba vegetales junto a las rosas. Alejandro había decidido seguir su pasión por la arquitectura, dejando gradualmente los negocios familiares en manos de gerentes capaces. Ahora diseñaba casas para familias de clase media, encontrando satisfacción en crear hogares accesibles y hermosos. Valentina había terminado sus estudios de literatura, algo que Alejandro había insistido que hiciera. Ahora daba clases de escritura creativa a niños en una escuela local y trabajaba en su primera novela. ¿De qué trata?, le preguntó Alejandro una noche mientras ella escribía en su laptop. De una mujer que descubre que el amor verdadero no se trata de convertirse en alguien más, sino de encontrar a alguien que ama quien eres realmente. Suena familiar. Sonrió. Se supone que debes escribir sobre lo que conoces.
Su relación no había sido perfecta. Habían tenido peleas, principalmente sobre dinero. Valentina odiaba cuando Alejandro trataba de resolver problemas solo gastando dinero, y sobre familia. Esperanza aún ocasionalmente hacía comentarios que molestaban a Valentina. Pero habían aprendido a pelear limpio, a escucharse mutuamente, y a recordar por qué se habían enamorado en primer lugar. ¿Sabes en qué estaba pensando hoy?, dijo Alejandro mientras cocinaban juntos. ¿En qué? En el día que nos conocimos. Si hubiera prestado atención a ese semáforo, nunca nos habríamos conocido. Exactamente. A veces me pregunto cuántas otras personas increíbles hay en el mundo que nunca conocemos porque no prestamos atención. O porque tenemos demasiado miedo de hablar con alguien diferente a nosotros. Esa noche, mientras estaban acostados en la cama, Valentina puso su cabeza en el pecho de Alejandro. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó. ¿Cómo qué? Como casarte conmigo en lugar de con Isabela. Tu vida habría sido más fácil. Alejandro la miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. Valentina, mi vida con Isabela habría sido como vivir en una postal hermosa pero vacía. Contigo, vivo en una novela complicada, imperfecta, pero completamente viva. Esa es la cosa más romántica que me has dicho jamás. Más romántica que cuando te dije que eras más hermosa que todas las estrellas. Sí, porque esta vez no estabas tratando de sonar romántico. Solo estabas siendo honesto. Capítulo 10. El regalo más grande. 2 años más tarde, Valentina tenía noticias que cambiarían sus vidas para siempre. Había estado sintiéndose extraña durante semanas, cansada, emocional y con antojos raros. Cuando finalmente fue al médico, la noticia la dejó sin palabras. Decidió sorprender a Alejandro de una manera especial. Esa noche, cuando él llegó a casa del trabajo, encontró la mesa puesta para una cena romántica, pero con 3 lugares en lugar de 2. ¿Esperamos visitas?, preguntó confundido. En cierto modo, sonrió Valentina misteriosamente. Durante la cena, ella puso una pequeña caja envuelta al lado del plato de Alejandro. ¿Qué es esto? No es mi cumpleaños, solo ábrela. Dentro había un par de pequeños zapatos de bebé con una nota que decía: «Hola, papi. Nos vemos en 7 meses». Alejandro miró los zapatos, luego a Valentina, luego de vuelta a los zapatos. «¿Estás embarazada?». «Estamos embarazados». Alejandro la levantó del suelo, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. «¿Cuándo te enteraste?». «Esta mañana. Quería estar segura antes de decirte». «¿Cómo te sientes?». «Aterrada, emocionada, feliz, nerviosa, todo al mismo tiempo». «Vamos a ser padres», dijo Alejandro con asombro. «Vamos a ser padres». Esa noche llamaron a Esperanza, quien gritó tan fuerte de emoción que tuvieron que alejar el teléfono de sus oídos. «Un bebé. Voy a ser abuela». «¿Cuándo?». «¿Cómo se siente Valentina? ¿Necesitan algo?». La madre de Valentina lloró de alegría cuando la llamaron. «Mi primera nieta o nieto», sollozó. ¡Qué bendición!». Durante los meses siguientes, mientras el bebé crecía, Alejandro y Valentina se prepararon para la paternidad. Leyeron libros, tomaron clases, y transformaron el cuarto de huéspedes en un nursery perfecto. Esperanza se había convertido en la suegra más atenta del mundo, apareciendo constantemente con regalos para el bebé y consejos, muchos no solicitados, para Valentina. «La señora realmente ha cambiado», le dijo María a Valentina durante una de sus visitas. «¿Cómo? Antes, todo era sobre mantener las apariencias, sobre qué pensaría la sociedad. Ahora, solo habla de ser la mejor abuela posible». «El amor hace eso a las personas», reflexionó Valentina. «Las cambia de maneras que nunca esperaron». El día que nació la bebé, Isabela Esperanza Mendoza Morales, llamada así por ambas abuelas, como gesto de paz, toda la familia estaba en el hospital. Cuando Alejandro sostuvo a su hija por primera